Buenos días, Stephanie, Samantha y Stephanie Zaragoza. Bienvenidas. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Pasen lista, por favor. Recuerden que pasar listas, anotar su nombre completo, la fecha del día de hoy y la palabra presente, tanto en el chat de aquí de Zoom como en el grupo de WhatsApp. Carmen, bienvenida, buenos días. Pasen lista. Ok, vamos a comenzar hoy nuestra clase con estas tres preguntas, ¿sí? La clase pasada veíamos el aspecto económico desde el punto de vista de la CEPAL, como un organismo internacional que regula la economía en América Latina y el Caribe. Vamos a ver una otra organización hoy, ¿sí? Y un tema que tiene que ver con economía y salud a nivel internacional. Eh, vamos a ver qué es la OPS, ¿sí? ¿Cuál es la función de la OPS? Y quién es Carissa Faustina Etienne, ¿sí? En libreta y me comparto una imagen y ahorita vamos a comentar sus respuestas, a leerlas, ¿sí? Y empezamos la clase de hoy. Nuestra Carmen, bienvenida, buenos días. Tania, buenos días, pasa listo, por favor.
Aarón, bienvenido. Hola, profe, buenos días. Buenos días, buenos días. Disculpe la tardanza. No hay problema. Están haciendo una pequeña investigación ahorita. ¿Cómo? Están investigando lo que está ahorita en pantalla, que es la OPS, bueno, la función de la OPS, quién es Carissa Faustina Etienne, y yo acabo de agregar al inicio este. El libreto y me lo va a compartir por WhatsApp y ahorita me lo... Sí, se los mando. Acabo de agregar un punto más para comentar. Voy contigo, Carmen, permíteme. Ahorita empezamos la lectura. Muy bien, Stephanie Flores, muy bien. Ok, Carmen, ¿qué es la OPS? Es la Organización Panamericana de la Salud. Ok, gracias. Sí, es correcto. Sí. Vamos a ver la función, ya te explicamos. Stephanie Flores, ¿me puedes decir cuál es la función de la OPS, por favor? Sí, profe. La OPS es su función, está comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que necesita, de calidad y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor, promueve y apoya el derecho de todos a la salud. Ok, sí. Este, ¿Cómo se llama la organización? Recuérdame. ¿Qué es la OPS? ¿Organización qué? Es la Organización Panamericana de la Salud. Ok, gracias, sí. Esta organización está enfocada básicamente en lo que es América, ¿sí? No Europa, básicamente, ¿sí? Es correcto, está enfocada a que toda persona reciba atención médica de calidad sin que ponga en riesgo su patrimonio, ¿sí? O su salario, su casa, su hogar, su familia, ¿sí? Ok, es correcto. ¿Quién me puede ayudar con quién es Carissa Faustina Etienne? A ver, ¿quién contestó esa? Yo, profe, A ver, ¿sí? ¿Te escucho? es directora de la Organización Panamericana de la Salud. Es médica y salubrista de Dominicana y experta en gestión sanitaria, sistemas de salud y atención a la salud. Ok, es correcto, muchas gracias. Entonces ya vimos, por curiosidad, la clase pasada veíamos que la directora de la CEPAL, ¿sí? Es una mujer mexicana, es Alicia Bárcenas Ibarra. En este caso, la OPS también tiene una mujer al frente, ¿sí? De su organismo, ¿sí? Que es Karina Hostinetien. Ok, vemos cómo de repente hay más mujeres al frente de los organismos internacionales. Qué bueno. Yo hice una pregunta al final, va enfocada a lo que vamos a ver ahorita un poquito en el video que vamos a ver.
Pues sí, investigar los ingresos de los laboratorios que desarrollaron las vacunas años, a revisar 2019 y 2020, nada más, o sea, para ver si creció. 2021 todavía no, porque todavía no cerramos. Habría que hacer cortar por trimestre, cuatrimestre o semestre y hacer una comparación. No vamos a meter en problemas. Simplemente vamos a comparar 2019 y 2020, ¿sí? Antes de la pandemia, el 2019 y en pandemia de 2020, para ver cómo afectó a los laboratorios, al sector farmacéutico específicamente como sector económico. No voy a meterme ahorita con el sector industrial, sector de servicios, simplemente el sector farmacéutico. ¿Sí? Para empezar, díganme qué vacunas se desarrollaron. Díganme una. La Pfizer. Ok, anoten Pfizer en el chat de WhatsApp, ¿sí? Y díganme el laboratorio que desarrolló y de qué país es, ¿sí? ¿Quién me dijo Pfizer ahorita? Ok. Díganme otra vacuna aparte de la Pfizer. La Sinovac. La Sinovac. También pongan Sinovac, el laboratorio que desarrolló y el país de este laboratorio. ¿Qué otra? Llevamos dos. Hay más. ¿Otra vacuna más? La Cancino. La Cancino, igual. ¿Qué laboratorio desarrolló y de qué país es? ¿Otra más? La Johnson Johnson. La Johnson, ¿sí? ¿Qué laboratorio desarrolló y de qué país es? ¿Sí? ¿Otra más? Hay varias, hay bastantes. Sputnik. La Sputnik, ¿de qué laboratorio desarrolló y de qué país es? ¿Otra más? La CoronaVac. Exactamente, otra más. Igual, tienen que poner la vacuna, el nombre de la vacuna, el laboratorio que desarrolló y el país del laboratorio, ¿sí? Otra más, todavía faltan más. La La AstraZeneca. AstraZeneca, ¿sí? Igual, ¿qué laboratorio desarrolló y de qué país es laboratorio? ¿Sí? Otra más. La Sinopharm La, BBIBP. la Sinovac ya está, ¿sí? De repente, las vacunas sacaron varios modelos, no puedo decir modelos, ¿sí? De la misma vacuna. De hecho, ahorita están modificando la vacuna y la están convirtiendo en un laboratorio en pastillas, ¿sí? Ya en lugar de que te pongan vacuna, van a vender pastillas. Pero bueno, están desarrollando eso, ¿sí? Ok. La Moderna sería otra, ¿sí? Y no me acuerdo, no tengo ahorita, si entre las 9 que acabamos de mencionar ahorita, ya está la cubana, ¿sí? Si está, déjenlo ahí, si no, incluyanla y hagan la lista. Vacuna, laboratorio, ¿sí? Este país, ingresos 2019, ingresos 2020, ¿sí? Y vean y comparen si hubo un crecimiento o un decrecimiento o se mantuvieron igual, ¿sí? Algunos mencionan que tuvieron pérdidas. No hicieron análisis, simplemente porque creen que como estuvieron desarrollando vacunas, ¿sí? La parte de desarrollo requiere investigación e inversión, ¿sí? Pero bueno, en este contexto del aspecto farmacéutico, aquellos que se dedicaron a desarrollar vacunas, tuvieron muchas ventajas, ya que las barreras que pone el gobierno para el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas se vieron flexibles para lograr que en poco tiempo se desarrollaran vacunas para el COVID, ¿sí? Cosa que en otros momentos no tenían para otras enfermedades, ¿sí? Faltaba inversión, faltaban pruebas, faltaba tiempo, faltaban permisos. En este caso, con la pandemia global, ¿sí? Fueron solventados con mucha rapidez varios trámites burocráticos en todos los países, ¿sí? No que se violentaran o que se dejaran hacer pruebas, simplemente se agilizaron los trámites y permisos y demás.
Tienen 5 minutos, 10 minutos, cuando mucho más, para hacer esta tablita. Ya ahorita dijimos las vacunas principales. Falta que investiguen el laboratorio de la vacuna, el país de la vacuna, el laboratorio, y los ingresos que tuvieron en 2019-2020, para hacer un pequeño cuadro, ¿sí? Y me lo comparten y poder ver efectivamente si tuvieron pérdidas o tuvieron ganancias las empresas farmacéuticas que desarrollaron vacunas para este COVID. Y ahorita pasa, ¿sí? ¿Quién más llegó ahorita? Aarón está por acá. Y ahí está. Ok. Profe, Mande, Stephanie. ¿puede repetir lo que debe llevar la tabla, por favor? ¿Ven que dijimos el nombre de la vacuna, el laboratorio de la vacuna, el país del laboratorio de la vacuna, el ingreso anual de este laboratorio por el año 2019 y 2020, para hacer una comparativa nada más y poder determinar si la industria farmacéutica que desarrolló la vacuna tuvo alguna pérdida o tuvo ganancias? Nada más es eso, ¿sí? Gracias, profe. Sí.
Salud. Gracias. Ah. Oh. Señora Alicia, ¿puede activar su micrófono para hacer? Ok, en cuanto termine la tablita me la comparten. La intención de la tabla, el objetivo es medir la ganancia o la pérdida de un periodo antes de la pandemia y en la pandemia de la industria farmacéutica, exactamente de las empresas que desarrollaron vacunas. ¿Sí? Entonces, tranquilos, si batallan para encontrar los datos financieros de ingresos del año 2019-2020, tranquilos, no pasa nada, buscando con más tiempo. Vamos a pasar a ver el video, ¿sí? E ir comparando de repente las observaciones, indicaciones, sugerencias, consejos que hicieron las autoridades en cuanto a CEPAL y la OPS para los países miembros, ¿sí? Y en qué momento comparar aterrizando con México, que es con lo que estamos viviendo, qué se tomó en cuenta y qué no. Y tratar de medir el efecto económico, positivo o negativo de estas decisiones. Ya tenemos la experiencia y te la hemos vivido, ¿sí? Entonces vamos a ir observando el video, de repente lo pauso, ¿sí? Y hago el comentario, pregunta, participamos y seguimos con el video, ¿sí? Entonces déjenme compartir el video, voy a cambiar la presentación. Listo, ahí está, como podrán ver, Alicia Bárcenas y Carissa Etienne.
Deje ver si ya está bien o lo dato tantito. El informe titulado Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Soy Sebastián Oriel del Departamento de Comunicación de la OPS y hoy estamos haciendo esta sesión de prensa en forma conjunta. Salud y la CEPAL, con una gran y querida amiga, Carissa Etienne. Creo que hemos planteado fundamentalmente algunos mensajes centrales y hemos hecho este trabajo colaborativo entre la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL. Y yo quiero agradecer en primer lugar a los equipos que han colaborado, por supuesto a Carissa Etienne y al doctor Jarbas Barbosa, y de mi lado a Daniel Titelman, a Simone Cecchini y a Jorge Rodríguez, que son los que han participado muy activamente en la preparación de este reporte. El mensaje central de este reporte es que no se puede hablar de reactivación mientras no se controle la pandemia. Y ese es el punto central del reporte. Y por tanto, lo que yo voy a presentar ahora son algunos de los resultados, de los temas que aborda este reporte, sobre todo cuáles son los problemas que estamos enfrentando y los principios que nos guían, lógicamente, para esta convergencia tan importante entre economía y salud. El COVID-19 puso en el centro la relación estructural entre salud y economía y ha evidenciado debilidades estructurales del sistema de salud. Nos indica muy claramente que en realidad la salud es un derecho humano, un bien público fundamental y que debe ser garantizado por el Estado. Parece fácil, pero por muchas décadas se nos fue olvidando este principio tan central. Y el pleno acceso a los sistemas de salud de calidad es esencial. Es la infraestructura básica de la vida. Y sin ello no podemos hablar de desarrollo económico ni social. La salud es parte del capital humano, afecta además directamente la productividad y el desempeño económico y social de las personas. Y el sector salud es un área económica, no solamente es un área social, es un área económica que además tiene una gran cantidad de trabajadores, tiene una gran cantidad de encadenamientos productivos, ¿verdad? Y es un generador de empleo y de inversiones de gran peso para la generación de crecimiento. Pero estamos enfrentando, y esta pandemia puso en evidencia nuestros sistemas de salud fragmentados, segmentados, un gasto público muy lejos de la meta del 6% que ha planteado la OPS y que solo alcanza, por lo menos en el gasto del gobierno central, 2.6, cuando hablamos del conjunto, se incrementa un poco esta cifra, 3,9, y más de un tercio del gasto de la salud proviene del gasto del bolsillo de los hogares, ¿verdad? Y esto es un tema, 34%. Y cerca de 95 millones de personas tienen que invertir, por ejemplo, en gastos catastróficos de salud, y esto ocasiona, o sea, tienen que pagar por ellos en una enfermedad de cáncer o en un tipo de enfermedad terminal. Este dato, estadística que menciona la doctora Alicia, ¿cuál cree que sea su origen? ¿Por qué tiene que pagar la persona esta atención médica? A ver. ¿Cuál será la causa? ¿Por qué no la cubre el Estado? A ver, piensen. ¿Por qué tiene que pagar una persona su atención médica y no cubre este gasto del Estado? ¿Alguien dijo yo? A ver, Carmen, Stephanie Flores, Stephanie Zaragoza, Samantha, Tani.
¿Cuál será la causa de que la persona desembolse unas cantidades exorbitantes para la salud y no cubra este de Estado? ¿Por qué? Nadie. ¿Alguna idea? En el chat, por el chat. Ok, porque ya no hay ingresos que solventen a la población. Más o menos, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué es particular? Sí, exactamente, pero ¿por qué es particular y por qué no es el IMSS o el ISSSTE? ¿Sí? Pregunta, aquí tenemos 5 familias, la familia de Carmen, de Stephanie Zaragoza, Stephanie Flores, Samantha y Tania. Dígame de estas 5 familias, ¿quién tiene IMSS o quién tiene ISSSTE? ¿Sí? Ok, muy bien, Tania. Tienes IMSS. Entonces, si te enfermas, vas a IMSS. En caso de una enfermedad como cáncer, como diabetes, como COVID, irías al IMSS. ¿Y quién más? ¿Quién más responde? No, profe, yo no tengo ni IMSS ni seguro. Si te enfermas, tienes que ir con un particular. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, la población que desembolsa gastos médicos es porque no tiene acceso a través de un empleo formal, ¿sí? Al sector público de la salud, al IMSS, al ISSSTE o al Seguro Popular. Entonces tiene que desembolsar porque viene del comercio informal su ingreso y no tiene acceso a la salud pública. Entonces, si está enferma, tiene que ir mínimo con el doctor Simi, ¿sí? Pero si tiene una enfermedad más fuerte, una diabetes, un cáncer o un COVID, y tiene que ser hospitalizado, pues va a ser hospitalizado en un particular, ¿sí? Ahora, si no tienen seguro y se van al IMSS a atender, sí lo recibe el seguro, sí, pero como no tienen seguro social en atención pública, como trabajador, les cobra las consultas como si fuera público general, o sea, se las cobra como si fuera el Hospital Ángeles de Puebla. El seguro cobra cargo de los servicios, si no tienes derecho a atención médica por ser trabajador. ¿Prestas servicios a la población? Sí. ¿Y te los cobra? Sí. ¿Sí? Cobra caro la cama, el quirófano, la atención médica, medicamentos. Sí. Ok, entonces esa es la razón por la cual de repente la población tiene que desembolsar grandes cantidades para cubrir gastos médicos porque no tienes la salud, derecho a la salud pública social. ¿Sí? Ok, continuamos. Y muchas veces pierden todo su patrimonio. Casi 12 millones de personas en pobreza debido a estos gastos. Además, la disponibilidad de médicos y de camas entre nuestros países y la OCDE casi es la mitad. Y otro tema que estamos enfrentando es que se está posponiendo la atención a otras enfermedades importantes. El COVID ha resultado en la mayor crisis económica y social y ha revelado problemas estructurales del modelo de desarrollo de la región. Muchos países, como lo vamos a ver ahora, son el epicentro de la pandemia y encabezan las estadísticas de los contagios. Y esto se da en una región en donde había ya desigualdad, en la más desigual del mundo, y aumenta la desigualdad, aumenta la pobreza, la vulnerabilidad económica y social y las brechas entre las mujeres, las etnias, y se han ido exacerbando estas brechas debido a la pandemia. Un alto grado de urbanización que ha potenciado los contagios y la verdad, bueno, más de un tercio de la población de América Latina y el Caribe vive en metrópolis de 1 millón o más de habitantes, pero además la pandemia le pegó primero a los barrios más altos, luego se fue yendo a los barrios más pobres, más vulnerables, con alta informalidad laboral, con una gran cantidad de hacinamiento y falta de servicios básicos como agua, y por lo tanto ahí vemos efectos muy, muy devastadores, con alta informalidad laboral y débiles sistemas de protección social que amplifican
justifican precisamente. Aquí hace una observación interesante, ¿sí? ¿Dónde comenta que empezó la pandemia? ¿En los barrios más pobres o en los barrios más altos? A ver. ¿Dónde fueron los primeros contagios? ¿En los barrios pobres o en los barrios económicamente altos? En los altos. ¿Y por qué? Porque pues está el ejemplo de, bueno, no sé si usted escuchó este ejemplo que salió en las noticias, pero dicen que los más altos, ¿por qué? Porque son los que viajaban más, los que andaban de aquí para allá, los que salían, los que tenían la oportunidad de viajar a otro estado. Entonces hubo un mexicano que que fue a Corea y regresó con los síntomas, pero pensó que no tenía nada. Entonces cuando se fue a hacer la prueba, salió que era positivo por el COVID. Correcto, sí. Los contagios se dieron en los barrios altos porque sabemos que tenían movilidad internacional, ¿sí? Ya sea trabajadores que iban a juntas o capacitaciones, o dar capacitación a Europa o a Asia, ¿sí? O gente que iba a pasear y regresó ya con los contagios, ¿sí? Muy buena. Gracias, es correcto la observación que hiciste. Continuamos. El impacto económico y social. Y además irrumpe en un escenario económico y social que ya venía con un bajo crecimiento. Ya llevábamos 7 años de bajo crecimiento y con altas tensiones de carácter social, sobre todo de los estratos. Miren ustedes este gráfico, es un gráfico de la OPS muy importante, y aquí lo que importa es que en las Américas, en realidad, estamos hablando aquí de 52 países, territorios, esta es la tendencia que observamos en las Américas. Más de 140,000 nuevos casos diarios de COVID en promedio, por ejemplo, durante la última semana, que es lo que estamos tratando de reflejar aquí. O sea que este es el problema que estamos enfrentando en este momento en las Américas. Y como ya decía, el reporte lo pone muy claramente, estamos ante la peor crisis de un siglo, el PIB va a contraerse en menos 9,1, la pobreza va a aumentar, ¿verdad? Y va a alcanzar a 231 millones de personas, de las cuales 98 millones estarán en pobreza extrema. Y esto, sobre todo, sin considerar aún el impacto que puedan tener las medidas sociales, que ojalá y sean muy positivas, y esto lo vamos a evaluar hacia el final de año. Pero esto es proyecciones sin considerar estas medidas, con una gran desocupación que va a aumentar a 13,5%, lo que quiere decir que vamos a tener 44 millones de desempleados en la región, y va a aumentar la segmentación, la precarización y la polarización en los mercados laborales. Además, esta es una crisis de oferta y de demanda que le impacta a los ingresos, por lo tanto, no hay capacidad de consumo, y a la oferta en el lado de la capacidad productiva a las empresas, por ejemplo, y vemos que podemos esperar un cierre de empresas de 2,7 millones de empresas formales, y también que nuestras exportaciones caerán un 23%. Hay mucho riesgo también de que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria y aumente la vulnerabilidad de la salud, sin duda. Y vamos a tener, como decía, 96 millones en extrema pobreza, que lo que quiere decir es que no les alcanza el ingreso para cubrir su canasta básica alimentaria. Y esto además nos ofrece una mirada en donde la población rural está mucho más afectada que la población urbana, ¿verdad? 29% de las personas pobres extremas viven en las zonas rurales, 11,8% en las zonas urbanas. Y la verdad es que hay áreas mucho más afectadas de nuestra región en relación a la crisis alimentaria. El Caribe, porque importa casi todos sus alimentos, el corredor seco, Haití y Venezuela, que son los más vulnerables. Y además, bueno, se han tomado medidas, no cabe duda, y la sociedad civil está jugando un rol muy importante para poder apoyar esta crisis. La desigualdad, como decía, se incrementa el índice de Gini en un promedio de 4,9 puntos porcentuales. Los países más afectados son Argentina, Ecuador y Perú. Argentina venía de niveles de desigualdad un poco menos, yo diría, menos impactantes que el resto de la región, pero aún así se incrementan los niveles del coeficiente de Gini, al menos en Argentina, un 6%.
5%, en Brasil, Chile, El Salvador y México entre 5 y 5,9%. Entonces tenemos problemas muy severos de desigualdad. También vemos con preocupación que 8 de cada 10 personas van a tener un ingreso menor a 3 líneas de pobreza que equivale a $500 mensuales. Este es el tema que nos lleva a casi 490 millones de personas que están por debajo del ingreso de 3 líneas de pobreza. Y como ya dijimos, un 37% de ellas estarán por debajo de la línea de pobreza. Los grupos que son particularmente vulnerables y con un acceso fragmentado a la salud, tenemos a las personas mayores en la región, que son casi 85 millones de personas, 13% de la población con alto riesgo de letalidad, como hemos visto en la experiencia regional. Los trabajadores informales, 54% del empleo informal tiene en nuestra región y la informalidad quiere decir que no tienen protección social. Y las mujeres son las más afectadas en materia de informalidad, casi el 60% son mujeres, y sobre todo en algunos sectores, como el sector salud, de los trabajadores de la salud en la región, 72,8 son mujeres. Y las mujeres además se han visto sometidas a mayor índice de violencia intrafamiliar, mayor presión dentro de sus hogares, ¿verdad? Y menor acceso a la salud sexual y reproductiva. Tenemos también a los pueblos indígenas, casi 60 millones de personas, 9,3% de la población. Lo hemos visto, hay zonas indígenas muy marginadas y que pueden ser severamente impactadas. Personas afrodescendientes solo de América Latina, y no estamos considerando al Caribe, estamos hablando de 130 millones de personas, 21% de la población, con alto riesgo de contagio, sobre todo porque tienen comorbilidades mucho más altas. Y personas con discapacidad, 70 millones, 12,5 en América Latina, 6,1 en el Caribe, que además se agrava no solamente su atención recurrente, sino también su nivel de contagio. Y los migrantes, hombres y mujeres, que son discriminados, que tienen menor acceso y que además tienen un acceso restringido a sus lugares de origen y no pueden retornar en muchos casos. La CEPAL considera que estamos ante más de una década perdida. Al cierre del 2020, el nivel de PIB per cápita va a retroceder 10 años y los niveles de pobreza 14 años. Es decir, más de una década vamos a tener de retroceso en la región en PIB per cápita y en pobreza. Y claro, lo que el reporte propone muy seriamente es que no podemos hablar de apertura económica sin que la curva de contagios haya sido controlada. No hay reactivación posible si no hay un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir del testeo, trazabilidad y confinamiento. Ese es el mensaje central. No hay este dilema de salud o economía. Es salud. Si no se controla la curva de contagio, no puede haber reactivación económica. Y las medidas sanitarias deben dirigirse a controlar la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento y, por supuesto, cómo controlar el confinamiento, pues a partir de medidas sociales que permitan atenuar los efectos en el ingreso, los efectos en la capacidad productiva, y esto puede facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Sin controlar la pandemia no podemos hablar de reactivación. Y orientar la reactivación a cerrar brechas en los determinantes socioeconómicos de la salud y el sistema de salud hacia la universidad. Ok. Ahorita tendrá 15 días, a lo mejor mucho, que se reactivó la economía aquí en Puebla al 100%, ¿sí? Con base en lo que es el primer punto, que es controlar el contagio. ¿Ustedes perciben que haya control de contagios actualmente en Puebla o en el país? ¿Ya? Al chat, voy al chat. Samantha, ¿por qué no? Tengo yo familia que está aquí está en otro estado, entonces habían dicho que ya estaba todo 100% libre, ya no podían. Entonces salieron y se volvieron a contagiar.
Dicen ellas que porque tanto las plazas, restaurantes, lugares donde van y vienen, ya no están haciendo esas medidas de seguridad, ya dejan que entren. Y hubo un caso en el que a mi mamá en Puebla hace una semana estábamos en el mercado. Entonces una señora empezó a toserle en el brazo a mi mamá, o sea, como si nada, y se molestó de que mi mamá le dijera que por qué le tosía en el brazo, que si todavía estábamos con ese, no se podría decir con ese terror, sino con esa preocupación de que se vuelva a incrementar otra vez el coronavirus. Y la señora se molestó y le dijo que ya estábamos bien, que ya no teníamos que preocuparnos de eso. Pero yo diría que no, o sea, llevamos 2 años, sí, no, 2 años, o vamos para 2 años con esto que no es que yo diga, es que no no está bien, que Ok. Es correcto, sí. Todavía no hay un control perfecto. Hay una gran cantidad de la población que tiene al menos una dosis de la vacuna, ¿sí? De los jóvenes o de los adultos de 18 a adultos mayores vacunados. Falta un sector muy grande, que es el futuro de México, porque son los niños y adolescentes. A ellos todavía no se les está vacunando. Y también son factibles de que se contagien de COVID. Y además, toda persona que ya haya sido vacunada, no le da, la vacuna no le da una inmunidad de que no le dé, sino de que el índice de mortalidad baje al ser infectado con COVID. Simplemente eso, ¿sí? Pero también dependiendo de los hábitos de salud y alimenticios de la persona, puede ser que el contagiarse, aún con la vacuna, le pegue leve o le pegue fuerte. Esta. ¿Sí? Y aunque tenga la vacuna, pues todos andamos así, mire, ¿sí? Eso es lo correcto, y mantener la sana distancia, ¿sí? Todavía, ¿sí? Aún no, aún no superamos al 100% la pandemia, ¿sí? Tenemos de repente vacunas, tenemos una reactivación económica que es muy, entre comillas, reactivación, porque aunque yo abra un negocio al 100%, pues depende de que las personas, ¿sí?, tengan este empleo y tengan capacidad de gasto para venir a mi negocio. De nada sirve que yo abra el negocio y todos estén desempleados o tengan parcialmente el empleo, ¿sí? Pero bueno, es correcto, ¿sí? Aún no sobrepasamos la pandemia. Hay que seguirse cuidando. A nivel internacional, aquí hacemos una comparación con Japón, Alemania, Italia y España, ¿sí? Hubo una cuarta ola de contagios y aquí empezó a afectar ya a los niños. Es por eso que Estados Unidos empezó ya a vacunar a los niños, porque de repente estaban cuidados, empiezan a ir a clases y se empiezan a contagiar, ¿sí? Y pues esperemos que aquí en México la cuarta ola que se espera, ¿sí? Yo creo que va a ser en enero, ¿sí? No sea muy cruel. Ok, ¿sí? Bueno, seguimos viendo el video y haciendo comentarios pertinentes con base en sus comentarios, en sus percepciones, en su experiencia, en su realidad única. Pues a partir de medidas sociales que permitan atenuar los efectos en el ingreso, los efectos en la capacidad productiva, y esto puede facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Sin controlar la pandemia no podemos hablar. Ok, aquí manejó un efecto de salud, pero hay un efecto de salud que no se menciona aquí porque está enfocado 100% al COVID, pero es el efecto de salud psicológica, salud mental que ocasiona el encierro, ¿sí? El estrés, ¿sí? De repente hay personas que se ven más afectadas o menos afectadas por no poder convivir con sus amigos o con su familia. Entonces, el encierro, el confinamiento, llevó vamos a ver estadísticas, no en este video, pero que analizan, en un índice de suicidios más alto en esta temporada de pandemia, ¿sí? En crisis familiares más altas también por el confinamiento. La violencia intrafamiliar también se elevó, ¿sí? Son efectos colaterales, por decirlo así muy suavemente, de la pandemia. ¿Seguimos viendo el video?
y orientar la reactivación a cerrar brechas en los determinantes socioeconómicos de la salud y el sistema de salud hacia la universalidad. Hay 5 propuestas, ¿verdad?, que ya veníamos haciendo desde antes y que las reafirmamos en este reporte. Ingreso básico de emergencia por 6 meses, equivalente a una línea de pobreza. Un bono complementario contra el hambre, equivalente al 70% de una línea de pobreza extrema. Políticas sociales universales, progresivas y distributivas. Ese debe de ser el horizonte de nuestra mirada. Ampliación de plazos de gracia y periodos de plazos más amplios, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que, vamos a ver, pueden ayudar a mantener el confinamiento por un lado y por otro lado a la reactivación. Para todo esto vamos a requerir políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo. Esta crisis va a durar. Por lo tanto, necesitamos instrumentos no convencionales, entre otros, y esta es la quinta, un acceso a financiamiento en condiciones favorables para países de renta media y en particular para el Caribe, que es... Ok. Revisando estas 5 propuestas, la primera, que es ingreso básico de emergencia por 6 meses para a toda población en pobreza, ¿sí? Díganme si eso se implementó aquí en México. A ver. La primera se implementó en México, no se implementó. Este consejo que hicieron a toda América Latina. Son consejos, observaciones, no son obligaciones, porque pues no tienen el recurso, la CEPAL, para aportar a cada miembro de América Latina de diferentes países. Pero aquí en México se observó esa indicación. ¿Alguno que responda? No, simplemente no. ¿Sí? Hay varios programas de desarrollo social que están vigentes, ¿sí? Como apoyos a los 70 y más, ¿sí? A los empresas con primer empleo, a los jóvenes con desempleo y estudiando, ¿sí? Pero no se implementaron más líneas de apoyo. Ok, dice política social universal, progresiva y distributiva. Díganme una política social universal que se haya implementado en este tipo de pandemia. Hay una, básicamente, muy esencial, ¿sí? La vacuna, eso es universal, es gratuita y es universal, ¿sí? La única estrategia fue que se empezó a vacunar desde los más mayores de edad hasta los más jóvenes. Ahorita está el tope en 18 años, ¿sí? Y esperemos que se empiece a aplicar en menores de 18 años, pero bueno, ¿sí? Ampliación de plazos y periodos de gracia en los créditos pymes. No hubo ahí apoyos a las empresas en financiamiento. Políticas fiscales y monetarias, pues el SAT, el gobierno de aspecto fiscal, no hubo exenciones o ampliaciones de plazo para el pago de impuestos. Ahí no. Incluso hubo periodos en que se incrementó la recaudación, ¿sí? Con todo y con la restricción económica que había, la contracción económica. Ok, seguimos viendo y vamos a ir comentando conforme vamos avanzando qué de lo que se propuso se implementó aquí en México y sus condiciones actuales. Una región altamente endeudada y muy vulnerable al cambio climático. Ya están en plena época de huracanes. Entonces, este ingreso básico costaría 2% del PIB, el bono contra el hambre, 0, si lo hacemos para toda la población en pobreza extrema, 0,5% del PIB, y las medidas de emergencia de las empresas, 2,7% del PIB. Se complementan entre sí y crean sinergias, no es que se suman estas cantidades. Y el ingreso básico de emergencia es para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares en situación de pobreza. Muchos países ya lo han hecho. El gasto en emergencias, transferencias monetarias y en especie, ya la región está invirtiendo 1,3%, ¿verdad? Ya veníamos en transferencias condicionadas invirtiendo 0,6%, el adicional que se requiere es 2%. Esto para otorgar a las 231 millones de personas un ingreso de $143 al mes y un costo
y, por supuesto, complementar con una línea de extrema pobreza el bono del hambre con $67 al mes. Entonces, en el fondo, lo que necesitamos finalmente, y esto es lo que propone el reporte, es cambiar la estrategia. Tenemos que repensar el futuro de otra manera, y esto es esencial. Tenemos que lograr que nuestras sociedades absorban la urgencia de tener un acceso universal a la salud. Un financiamiento solidario, es decir, independiente de las capacidades de pago. Toda la sociedad debe tener acceso a la salud. Y para ello se va a requerir inversión en infraestructura y en capacidades humanas. Se van a requerir nuevas tecnologías para hacer más eficientes y productivos los sistemas de salud, en infraestructura digital, telemedicina, trazabilidad y testeo. Y la evidencia científica es vital. Hemos vuelto a entender la importancia de la ciencia y abordar los determinantes de la salud económicos y sociales, ¿verdad? Para reducir la vulnerabilidad y fortaleciendo sobre todo, esto se hace un énfasis especial, la atención primaria. La salud debe ser vista como un bien público y la salud pública debe ser el eje principal del sistema sanitario y para ello se van a requerir políticas expansivas fiscales. Vamos a tener que ampliar el gasto en salud y reforzando y expandiendo los sistemas de integración productiva regional. Nuestros países se están poniendo de acuerdo en materia farmacéutica, sanitaria, incluso en vacunas, en insumos, en equipamiento médico, y esto es muy importante. Si lo logramos, vamos a poder en 3 fases, control, reactivación y reconstrucción, superar las debilidades estructurales de nuestras economías y nuestras sociedades. Ok. Está viendo todo lo que es el sector salud, vacunas, implementos. Acabamos de ver el tema de oferta y demanda, ¿sí? Al principio de la pandemia, ¿qué artículos sanitarios fueron necesarios? Mencionen 2 o 3. Profe, ¿me lo puede volver a repetir? Es que siento que mi internet se está trabando. Al principio de la pandemia, ¿qué artículos de sanitización sanitarios fueron necesarios? Por ejemplo, yo tengo uno aquí. ¿Qué otros? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Cubrebocas, ¿sí? Gel antibacterial, sí, básicamente. Fueron 2 artículos de sanitización, entre muchos que tuvieron que implementarse, pero estos 2 de repente fueron muy demandados. ¿Qué pasó con el mercado? Tenía capacidad de cubrir la demanda de gel antibacterial y de cubrebocas que exigió el mundo, no nada más un sector público, un sector primario, un sector de producción, todo el mundo necesitó gel antibacterial y cubrebocas. ¿Había suficientes en el mercado? ¿O hubo escasez? Hubo escasez, porque cuando empezó todo el mundo quería protegerse, entonces hubo mucha escasez. ¿Sí? De repente, estos implementos de sanitización que son el cubrebocas y el gel, está enfocado a cierto sector muy específico de la población. La demanda estaba cubierta con la oferta. ¿Qué pasa cuando de ser de un sector de la población que ocupaba gel, ocupaba cubrebocas, se va al 100% de la población? Pues no había suficiente oferta de productos, ¿sí? Hubo escasez. ¿Qué pasó? Pues las empresas que ya tenían sus líneas de producción de cubrebocas y de gel, aumentaron la producción, cambiando líneas de producción de artículos, ¿sí? A darle prioridad a la producción de gel bacterial y cubrebocas, ¿sí? Empresas que surgieron nuevas para cubrir nada más estos 2 tipos de productos, ¿sí? Y de repente vimos
que todavía es necesario y que siguen todavía. Ok, ¿seguimos? Yo quiero nuevamente agradecer esta oportunidad que me da la OPS y nuestra querida Clarisa Etienne para hacer este trabajo conjunto, que lo pensamos justamente para que no se equivoquen. No hay dilema, economía entre economía y salud. Primero la salud. Muchas gracias. Muchas gracias a Alicia Bárcena. Ahora sí, entonces me gustaría darle la palabra a la directora de la OPS, Clarisa Etienne, también para que haga para su intervención. Gracias. Gracias, Sebastian. So for over 3 months, our region has reported the highest number of new COVID-19 cases. Nuestra región ha ya notificado la cantidad más alta de casos de la COVID y muchos de estos países de América Latina se encuentran ahora en el epicentro mismo de esta pandemia. Exactamente 6 meses. Hace 6 meses, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 era una emergencia de salud pública de preocupación internacional. En ese momento, nuestra región solo tenía 8 de casos, ninguno de ellos en América Latina o el Caribe. Nadie podría haberse imaginado en ese momento lo que nos traería el futuro. Ok, estoy viendo los comentarios que pusieron en el chat. Al inicio de la pandemia, la gente que era más estricta en lo que era el proceso de higiene y sanitización de la familia y el hogar, ¿sí? Llegaba a comprar la persona que se encargaba del mandado, y cuando llegaba a la casa, prácticamente se quitaba la ropa sucia, se desinfectaba, se iba a bañar y entraba en contacto con la familia, ¿sí? Y los alimentos, ya sea frutas y verduras o cajas, pues también eran sanitizadas, eran lavadas con agua y jabón, todo lo que era las frutas, peras, manzanas, papayas, todo eso, y las cajas sanitizadas con sanitizante también. Era un control muy estricto. Actualmente se diluyó el aspecto estricto de sanitización, no sé si porque nos hizo flexible, ¿sí? O porque ya nos vacunamos y creemos que estamos protegidos, ¿sí? O porque ya de repente vimos que hay que ser cuidadosos, pero no exagerados, ¿sí? También depende del tipo de familia. Si había personas que tenían familiares con un alto índice de comorbilidad, porque eran diabéticos, hipertensos, mayores de edad, tenían asma, ¿sí? Entonces, de repente, ahí todavía hay un riesgo más alto de contagio y de mortalidad en caso de contagio. Pero bueno, sí, dicen que hay oferta ya también de sanitizantes. ¿Por qué? Bajó el consumo, ¿sí? De hecho, hubo procesos de sanitización con rayos ultravioleta y con ozono, ¿sí? Como innovación y creatividad en sanitización de oficinas, ¿sí? Y lugares y espacios públicos. Ok, seguimos viendo el video, vamos a ir haciendo comentarios, estoy leyendo sus comentarios del chat y haciendo pautas. A medida que avanzamos rápidamente, vemos una situación estructuralmente diferente. A la fecha, la región ha notificado prácticamente 9 millones de casos de la COVID-19, prácticamente la mitad de ellos en América Latina y casi 350.000 muertes. Y la transmisión y el contagio sigue acelerándose en la región. No es sorpresa que una pandemia de esta magnitud haya dado así comienzo a una crisis triple en nuestra región, dado que asola nuestros sistemas de salud, fractura nuestra protección social y desestabiliza nuestras economías. A pesar de una acción resuelta y temprana de muchos países de la región, la COVID-19 ha puesto punto final a muchas vidas de manera, millares de vidas de manera prematura y también ha incidido de manera desproporcionada en los pobres, los que tienen afecciones preexistentes y en los que tampoco tienen acceso a la atención médica. Esta pandemia ha sido alimentada también por la desigualdad y ha dejado al desnudo también
a muchas personas en una región diversa que están quedando rezagadas. La COVID-19 ha expuesto así la interdependencia entre la salud, la protección social y también la economía. Una economía productiva y estable, como bien lo dijo Alicia, depende de la población sana y con bienestar, y también una economía fuerte a su vez respalda la salud y el bienestar de la población. Lamentablemente la pandemia ha perturbado muchos servicios de salud esenciales, incluidos programas de los que dependen las personas para tratar afecciones crónicas como VIH, tuberculosis y malaria, programas de vacunación, programas de salud materno-infantil, y estamos viendo como resultado de estas perturbaciones los pacientes en toda nuestra región están muriendo, que se podrían tratar a unas tasas superiores a las normales. Las Américas son vulnerables a perder años de ganancias en el ámbito de la salud en simplemente unos meses. Esto es una tragedia. Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes, un desafío que exige de sistemas de salud con buen financiamiento sólido para que nos ayuden así a superar la crisis y a recuperarnos. No hay lugar a dudas de que los países necesitan intervenciones sostenidas e importantes para controlar la COVID-19, para proteger las ganancias en el ámbito de la salud y también para dar respuesta a la pobreza creciente y a las desigualdades en la región. Debemos ratificar que la salud no es un privilegio, tampoco un bien básico. Se trata de un derecho humano fundamental y un bien de la salud pública. La salud de nuestras comunidades y de nuestras economías dependen de ella. La Organización Panamericana de la Salud reconoció la crisis triple en evolución de la salud, de la protección social y de la economía al comienzo de esta pandemia. Al darnos cuenta de que necesitábamos un enfoque multifacético, me comuniqué con mi estimada amiga y colega, la doctora Alicia Bárcena, quien es secretaria general de la Comisión de América Latina y el Caribe, económica para América Latina y el Caribe, de manera que nuestras organizaciones pudiesen trabajar juntas para respaldar a los países a medida que enfrentamos esta crisis sin precedentes. Entonces, con la doctora Bárcena y la CEPAL, la OPS lanzó de manera conjunta un nuevo informe, Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar la enfermedad por coronavirus y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible. Sinceramente, gracias Alicia por haber aceptado. Este informe reconoce que las deficiencias estructurales a las que nos enfrentamos en el sector de la salud son el resultado de años de inversión inadecuada del sector público. Con las décadas, el gasto público en salud, si bien aumentó lentamente, ha sido de manera persistente baja y en muchos casos totalmente inadecuado y muy lejos del promedio recomendado del 3,7% del PBI, según lo indica la OPS. Y ahora, es decir, llega a un promedio de 3,7, muy lejos del 6% recomendado. Y ahora nos enfrentamos así a un desafío imposible, es que las economías están bajo presión, esto incide en las inversiones, en salud, en servicios sociales para este futuro previsible, como lo vimos en la presentación, y al mismo tiempo necesitamos financiamiento adicional para controlar la pandemia, recuperar las pérdidas de salud pública y afianzar la protección social y respaldar la recuperación económica. Esta es una realidad a la que nos enfrentamos mucho antes de la pandemia de la COVID-19. Los desenlaces sanitarios en la región están intrínsecamente vinculados con nuestras economías, los determinantes sociales de la salud y también las medidas de protección que se han establecido para proteger la salud y el bienestar. Ese es el motivo por el cual debemos integrar todos nuestros enfoques para la salud y la protección social, y al hacerlo podemos así mitigar una vez más la incidencia terrible de la COVID-19 en nuestras subsistencias económicas. Entonces, los enfermos no tendrán que escoger entre su salud y tener un techo sobre su cabeza o comida sobre la mesa para sus familias, o incluso peor, entrar en situación de pobreza a raíz de las cuentas médicas. Hoy los hogares en la región cubren más de un tercio de los costos de la atención de salud con sus propios ingresos, es decir,
casi 95 millones, y muchas de estas facturas son por motivos catastróficos y se deben pagar al momento de la prestación del servicio. Y para millones de personas esto lleva al empobrecimiento. La salud debe abordar las desigualdades en nuestra región y sacar a las personas de la pobreza, no al revés. Por este motivo, la salud universal sigue siendo un principio central de la salud y el desarrollo, incluso en este periodo de crisis donde debemos asegurarnos de que todos, independientemente de los ingresos, el grupo étnico o el sexo, tenga acceso a la atención de calidad cuando lo necesite sin incurrir en dificultades financieras. Nuestro informe conjunto reconoce estos desafíos y también mira de cara al futuro con recomendaciones sobre lo que los países pueden hacer para recuperarse. Los países deben evitar pensar que deben escoger entre la reapertura de las economías y la protección de la salud y el bienestar de sus pueblos. Esto, de hecho, es una opción falsa. Esto es una opción falsa, la opción entre la salud y la reapertura de la economía. Hemos visto una y otra vez que la actividad económica plena no puede reanudarse a menos que controlemos el virus. E intentar hacer lo contrario pone en riesgo la vida de las personas y también amplía y afianza la incertidumbre de la pandemia. En este informe hemos esbozado recomendaciones de política para abordar los desafíos en 3 fases diferentes de recuperación: control, reactivación y reconstrucción. Y la doctora Bárcena hizo referencia a esto ya. Si bien se trata de etapas diferenciadas para las cuales tenemos pautas específicas, las medidas recomendadas se deben basar en una serie de principios centrales para que los países hagan convergencia en las políticas económicas y de salud. La salud debe ser un requisito previo para la reactivación de la economía en el contexto de la COVID-19. La salud es un imperativo ético y también una necesidad para restablecer la capacidad productiva. En pocas palabras, si no controlamos la pandemia, la reactivación económica es inconcebible. La reducción de las desigualdades es un eje central para todas las etapas del proceso de recuperación. Los países deben trabajar para reducir un mínimo la incidencia financiera de esta emergencia de salud pública en los más vulnerables, mediante la eliminación de las barreras a la atención, el ofrecimiento de medidas de protección y también el respaldo de las necesidades básicas como los alimentos y el agua. La protección social es clave como respuesta a la. Ok, antes de continuar, ¿sí? Mencionó alimentos. ¿Alguno supo que hubiera alguna alimentos, crisis de alimentos aquí en México? ¿Hubo demanda insatisfecha de algún producto alimenticio? Carmen, Stephanie, Samantha también. ¿Faltó algún alimento? No, que yo sepa, no. O no sé si no he escuchado bien, pero que yo sepa no hubo así de alimento. No. Solamente que el precio aumentó. Eso sí, sí. Pero no hubo crisis de alimentos. O sea, el campo, aquí en México, los agricultores, ¿sí? No dejaron de producir, ¿sí? Fue uno de los, a lo mejor, sectores que muy poco se les mencionó durante la crisis. Es cierto que los médicos estaban en la primera línea de batalla, atendiendo a los enfermos, pero para la población que no estaba enferma y que necesitaba comer, los agricultores nunca dejaron de producir, ¿sí? Siempre estuvieron ahí enfrente, produciendo maíz, calabazas, frutas y verduras, frijol, todo eso, ¿sí? No hubo escasez, ¿sí? Ok. Otra pregunta, entre las propuestas que había ahí, había un apoyo económico.
La pregunta aquí es, ¿qué es un seguro de desempleo? ¿Alguien que me diga qué es un seguro de desempleo? A ver, ¿qué es un seguro de desempleo? Carmen, Stephanie, Samantha, Fanny. Es un apoyo monetario cuando alguien Exactamente, pierde su trabajo. exactamente. Ahora, ¿aquí en México existe eso? En México no existe seguro de desempleo. La siguiente pregunta es, ¿en qué países hay seguro de desempleo? A ver, investiguen en Google, vayas a Google y pongan ¿en qué países hay seguro de desempleo? Díganme rápido a ver, ¿qué países son? Son Uruguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile y Brasil. Ok, sí, entonces en México todavía estamos atrasados, fíjese bien, ¿sí? Aunque somos parte de la comunidad de ACEPAL, no tenemos seguro de desempleo, ¿sí? Entonces, habría que ver en este momento de la pandemia, qué tan importante hubiera sido contar con esa prestación económica para todos los empleados, ¿sí? Que tuvieron un empleo formal, pero que perdieron su trabajo con la pandemia, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta es, el seguro de desempleo, ¿cuántos meses te cubre como apoyo económico cuando te despiden? ¿Sí? Ya sabemos que Argentina, Colombia, Uruguay tienen, pero ¿cuántos meses cubre el seguro de desempleo? ¿Un mes? ¿Dos 4 meses. meses? 4 meses. Se supone que en 4 meses tienes que buscar, bueno, encontrar empleo, ¿sí? Pero ya es una ayuda, ¿sí? Ok, pues sería todo por hoy. Les voy a pasar el link del video para lo que terminen de ver y puedo hacer una comparación de lo que se proponía al principio de la pandemia entre la OPS y la CEPAL como sugerencias a los países miembros de América Latina y el Caribe para contrarrestar los efectos económicos de la pandemia en este sector del mundo, ¿sí? Y que no se afectara a la población. Algunos se llevaron a cabo en México, otros no, ¿sí? En Salvador, ¿sí? Que es Centroamérica, se le dio apoyo económico directo a las familias, ¿sí? Para que estuvieran resguardadas y no se preocuparan por perder el techo o por falta de alimento en sus hogares. Ok, aquí en México no se hizo eso. El Salvador pidió prestado una gran cantidad al Fondo Monetario y al Banco Interamericano de Desarrollo para poder aportar este estímulo económico, esta aportación monetaria a las familias y que permanecieran en cuarentena, ¿sí? Y no se contagiaran. En México no se optó por eso, ¿sí? Bueno, bueno y malo. Hagan un comentario, ¿sí? Final de sesión y nos vemos el lunes. ¿Sí? ¿Algún comentario antes de cierre? Carmen, Estefan Zaragoza, Estefan Flores, Samantha Otania.
Recuerden mandar su tablita cuando la terminen de la comparación de ingresos 2019-2020 de la industria farmacéutica, pero de las empresas que desarrollaron vacunas, para ver si efectivamente se puede observar que tuvieron una pérdida o una ganancia. ¿Sí? Nos vemos. Se cuidan, por favor. Nos vemos el lunes. Bye. Descansen, se cuidan. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Bye, bye.